Ahora sí ya regresamos al consultorio de Miguel. Está con nosotros, pues ya Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo reconstructivo y de mínima invasión con formación profesional, especialidad en urología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, Hospital Cuna de la Urología Mexicana, también máster en cirugía reconstructiva masculina y también andrología en la Universidad de Salamanca, España, maestría en administración de hospitales de la Universidad Anáhuac, especialidad también en gestión en salud y bienestar corporativo por la Universidad Anáhuac. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tema importante y que muchas veces nos da miedo, nos da pena, hablando precisamente de acudir a una cita con un urólogo. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y precisamente este tema creo que es importante. Digo, yo sé que se ha tratado ya en algunos otros espacios, tal vez en algunas ocasiones, pero siempre es muy bueno hacer el recordatorio, porque al final de cuentas el urólogo siempre tenemos entendido que es básicamente lo tenemos como si fuera el ginecólogo de los hombres, pero sí tenemos o abarcamos un poco más de enfermedades que las clásicas solo en los hombres, pero es cierto, el grosor de nuestra población que acude con nosotros, pues obviamente son pacientes masculinos que muchas veces tienden a descuidar pues su salud, ¿no? Y que regularmente no lo vemos tan común como lo ven las mujeres con el ginecólogo. Así es. ¿No? De repente cuando preguntas inclusive el concepto de urólogo, mucha gente no lo ubica, ¿no? O no sabe precisamente de qué va. Y por eso quiero que nos cuentes cuál es el papel del urólogo y qué tipo de problemas de salud tratan. Claro, como tal nosotros tratamos los temas de salud o enfermedades relacionados al área genitourinaria. ¿A qué me refiero? Sobre todo, evidentemente, los riñones con todos sus trayectos, el uréter, vejiga, en los hombres obviamente la próstata y en mujeres también en algunas ocasiones genitales, ¿no? En el hombre, hablando de genitales, obviamente el tema de los testículos y el pene. Hay muchas enfermedades que abarcan desde lo funcional y hay otras enfermedades que pueden abarcar no solo lo funcional, sino también algo anatómico, problemas evidentemente que pueden estar ahí obstruyendo y también temas avanzados también como lo oncológico, es decir, el cáncer. Ok, ¿a qué edad recomienda que los hombres comencemos a visitar al urólogo regularmente? He escuchado diferentes conceptos, he leído diferentes edades que nos recomiendan, pero desde su experiencia y formación, doctor, díganos. Bueno, aquí siempre hay temas con esta edad, no hay un consenso claro. Okay. Hay sociedades precisamente internacionales, nosotros tenemos mucho una escuela, ya sea la americana o la europea, que son básicamente las que son parteaguas en muchas de las líneas de investigación en urología y a veces no se ponen muy bien de acuerdo a qué edad. Pero la edad más aceptada tiende a ser a partir de los 50 años, si no hay factores de riesgo. Si hubiera factores de riesgo, ¿a qué me refiero? Familiares de primer grado, como que abuelos, padres, que tuvieran algún antecedente como cáncer de próstata, o incluso madres o tías, familiares que tengan antecedentes de cáncer de mama y un gen muy específico que, no viene al caso, pero se llama BRCA2, salieran positivos, la edad se recorta a 10 años. Es decir, en vez de que la consulta ideal fuera a los 50, tendría que ser a los 40. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es como ese primer paso para dar y decidirnos a visitar al urólogo? Porque igual estamos en los 40, estamos inclusive en los 50 y claro, si no se presentan estos factores de riesgo, no, pues no tengo ningún tema, seguramente estoy bien, no tengo ningún síntoma. ¿Qué recomendaciones nos daría, doctor? Porque a veces podemos no presentar este tipo de síntomas y ya cuando empiezan las molestias o los problemas pues más urgentes es cuando acudimos. Sí, claro. Nosotros la población, sobre todo creo la mexicana, es muy particular y sobre todo los hombres. Siempre nos han educado que tenemos que ser fuertes en ese sentido y si no hay realmente algún problema, muy rara vez alguien va a acudir al médico, ¿no? Tiene que ser un problema realmente muy fuerte para que vayan a consulta. Ajá. La recomendación es independientemente tenga síntomas o no, hay que acudir a partir de los 50 porque es una edad donde el riesgo de padecer ciertas enfermedades y sobre todo una muy específica que es el cáncer de próstata va en aumento y obviamente a más edad más riesgo y es una enfermedad que si se puede diagnosticar y tratar pronto el paciente se puede curar. Entonces esa es la recomendación, el principal punto del por qué revisarse a esa edad. Ahora, los síntomas que generalmente pueden tener pacientes, casi siempre a partir de esa edad son problemas de micción,
problemas para orinar, que el chorro está más débil, que se paran 2 veces en la noche, que les cuesta un poco más, tienen que pujar o así, ¿no? No necesariamente tiene que haber un síntoma muy severo como dolor, sangrado al orinar, fiebre, no, o sea, eso es raro que se presente, ¿no? Pero son síntomas que tienden a ser un poco más leves, más paulatinos y más intermitentes incluso. Ok. ¿Qué exámenes básicos realiza un urólogo durante una consulta precisamente o la primera consulta cuando por fin nos decidimos? Inclusive alguien nos invita a decir, nuestra pareja, sabes que tienes que hacerte pues este examen, ya pasas de los 50 o cumpliste los 50 y ahora sí, para tener pues clara la salud también y la prevención sobre todo, pues vamos al urólogo. Sí, siempre hay mucho miedo, la primera consulta, demasiado. Todo el mundo va con temor porque obviamente no saben qué se va a esperar, muchos mitos, incluso burlas, memes de la consulta al urólogo, ¿no? Que todo eso me gustaría que nos lo platicara porque siguen existiendo, inclusive en el círculo de amigos, ya cuando somos chavorrucos o inclusive si eres ya alguien dentro de la familia que está dentro de los 45, ya casi te toca ir con el urólogo y empieza pues el chiste, empieza el meme como bien lo comparte doctor, pero nos gustaría que nos quitara estos mitos, que nos dijera de forma clara por qué no tener miedo a esto. Sí, mira, siempre está evidentemente el miedo y sobre todo un examen muy específico, ¿no? El tacto rectal. Sí. Ese es el principal miedo, ¿no? Realmente sí es un examen importante, pero no es el más o el determinante. En algunos casos incluso hasta se puede dejar un poco en segundo plano, incluso obviar, porque afortunadamente la tecnología ha avanzado. Hay nuevas tecnologías no invasivas que nos permiten tener diagnósticos más certeros, ¿no? Pero básicamente en la primera consulta, cuando acudes a un urólogo, hacemos una historia clínica, que es lo más importante. Sí hacemos una exploración física, pero sin evidentemente el tacto rectal si no se necesita. Y generalmente se hace un ultrasonido. Yo en lo personal les hago un ultrasonido, sobre todo para ver, en primer lugar, cómo están sus riñones, que estén bien. Y en segundo, y muy importante, cómo está la próstata y la vejiga, ¿no? Que no tengan ahí un problema en crecimiento prostático o algo raro. Ya si lo amerita, en alguna segunda consulta se puede realizar un tacto rectal, pero de base en la primera consulta es muy difícil que se haga precisamente para darle confianza al paciente. Ver que evidentemente está en un ambiente seguro, que puede realmente confiar en nosotros y obviamente en una segunda consulta, si es que se requiere, bueno, se le platica y se le ofrece la opción. Si no, no es necesario. Realmente hay nuevos estudios, resonancias magnéticas, incluso tomografías o así que se pueden utilizar y no necesariamente algo invasivo, ¿no? Perfecto, doctor. Hay ese tipo de estudios o exámenes que también realizan en laboratorios, pero lo recomendable es que nosotros vayamos con el urólogo, porque de repente te dicen, no, pues está este estudio que te puedes hacer en este laboratorio, pero no tienes la interpretación precisamente de un profesional, ni tienes tal vez una revisión como tal o una cita con un profesional precisamente para este tema. Claro, fíjate que muchos ya nos llegan o quieren llegar ya con el protocolo a veces completo, ¿no? Y se entiende, para agilizar un poco tiempos, incluso abaratar un poco costos. ¿Pero qué sería lo recomendable, la así verdad? es. El detalle es que un examen muy específico que obviamente es conocido, el antígeno prostático, en algunas personas, si tienen algún proceso infeccioso o inflamatorio, se puede elevar. Entonces sí ha pasado que hacen el estudio para ir a la consulta, obviamente ya vieron el resultado, sale elevado y les ocasiona mucho estrés. Obviamente están pensando, porque ya en internet todo lo encontramos, ponen antígeno elevado y obviamente el primer resultado, cáncer. Entonces ya van muy angustiados. Por ende, sí, tal vez no es lo recomendado que se tomen un estudio sin antes nosotros indicárselo, para que no pase precisamente esto, ¿no? La gran mayoría sale normal, eso sí, pero ese pequeño porcentaje que pudiera salir alterado ya van con una carga psicológica pues evidentemente más de preocupación, incluso de angustia, porque obviamente vieron en internet que tienen cáncer y cuando no es así, ¿no? Simplemente se tiene que hacer un tratamiento previo antes de tomarse el antígeno y seguramente se normaliza. Pues perfecto. Recuerde que son recomendaciones importantes de un profesional, precisamente hablando de urología, para que ustedes también tomen esto en cuenta. Yo sé que vivimos en un mundo que queremos todo rápido y expreso, este tipo de situaciones. Justamente. Y la verdad es que eso nos lleva a otras situaciones que nos pueden preocupar y angustiar y estresarnos. Así es. ¿No? Sí, la recomendación aquí, como bien dices, no tomarlo todo tan a prisa. Digo, hay situaciones donde sí, evidentemente, el tiempo apremia, pero en la salud a veces es recomendable hacerlo por pasos, no ser o no quererlo hacer todo rápido, sobre todo si no está indicado, ¿no? Entonces para eso sí una primera valoración es fundamental
Y ya de ahí pues podemos dar recomendaciones. El paciente obviamente se siente más tranquilo y puede llevar su proceso de diagnóstico de manera pues obviamente más confiada. Perfecto. Me gustaría que nos hablara un poco sobre la diferencia que hay entre una revisión urológica y una revisión médica general. Claro, generalmente en la revisión médica, y bueno, eso es en todas las especialidades, la historia clínica muchas veces la orientamos al motivo de la consulta, digamos, ¿no? Sí, evidentemente en la historia clínica urológica prestamos mucha atención a antecedentes desde incluso sexuales, antecedentes infecciosos y evidentemente antecedentes que puedan tener un impacto en la vía genitourinaria. Okay. Esa es la principal diferencia en cuanto a una médica general y un urólogo. Y ya obviamente la exploración física en nosotros es más detallada en cuanto al sistema genitourinario y obviamente la complementación con el ultrasonido. Muy bien. ¿Nos podría dar alguna idea de cuáles serían las preguntas que regularmente se hacen en una primera revisión cuando vamos a consulta, pues por primera vez? Sí, sobre todo la primera, digo, y esto también voy a tocar un poquito el tema. Generalmente la primera consulta sí recomendamos que sea solamente entre el paciente y nosotros, ¿no? Okay. Es decir, el hombre, en este caso, poniendo el ejemplo que es nuestra mayor grosor de población, y nosotros, no porque tengan algo que esconder, y esto es algo bien importante, sino simplemente a veces sienten en confianza más cuando están ellos solos con nosotros, ¿no? La principal pregunta, o bueno, las principales, primero, investigar si sus papás, sus hermanos, su abuelo tienen algún antecedente de cáncer, específicamente cáncer de próstata, y en segundo, si tienen factores de riesgo, sobre todo como el tabaquismo, es decir, se le pregunta al paciente si ha fumado y si es así, con qué frecuencia. En tercer plano, también su vida sexual, un poco cuántas parejas sexuales y si tiene algún antecedente o factor de riesgo. Y ya en cuarto, ya que pasamos ahora hacia el problema, sobre todo nos enfocamos y hacemos las preguntas como cómo está orinando, ¿no? Si tiene buen chorro, si no se levanta muchas veces en la noche o cuántas veces se levanta, si tiene que pujar incluso para poder orinar, o si después de orinar se queda con ganas todavía de seguir miccionando. Son focos o red flags que nos indican que algo puede estar mal, aunque el paciente tal vez no lo haya notado. Muy bien. De eso hablaremos más a detalle, si le parece bien, claro, en el siguiente bloque, y también pues estos factores de riesgo que son de los más comunes que nos llevan precisamente a tener algún tipo de cáncer también de próstata. Así es. Muchas gracias. Estamos con el doctor Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo reconstructivo y de mínima invasión, el día de hoy platicando de la primera vez que vamos al urólogo. Seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando no han ido, no se han animado, han tenido miedo, tienen vergüenza o tal vez simplemente no están tomando muy de verdad en serio lo que es su salud. De verdad es importante que ustedes el día de hoy se queden con este mensaje que es importantísimo, de que si ya están en edad precisamente de acudir a la primera revisión con un urólogo, lo hagan. La prevención es la que salva vidas y por eso también está el consultorio de Miguel para dar difusión a este tipo de información importante para nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos, y estamos platicando el día de hoy con el doctor Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo reconstructivo y de mínima invasión, hablando de la primera cita o cuándo acudir precisamente al urólogo. Si ustedes tienen preguntas y dudas, ya saben, de forma anónima nos pueden hacer llegar a través de lo que es nuestro WhatsApp en el 777-4991-991. Pues continuamos con pues este consultorio el día de hoy, doctor, y hablábamos fuera del aire acerca de pues cuáles son precisamente estos factores de riesgo que son más comunes para las enfermedades urológicas. Ok, fíjate que cada cáncer tiene como su propio factor. En muchos sitios cambian, pero sí hay ciertos factores que comparten. El primero es el tabaquismo. El tabaquismo elevado, o sea, el fumar cigarro, es el factor de riesgo más importante para cáncer o para enfermedades en las vías urológicas. Y me refiero sobre todo o específicamente a cáncer de riñón, cáncer de vejiga. En cuanto a la próstata, realmente no. Ahí es el factor familiar y la edad los principales factores. Lamentablemente esos no los podemos modificar. Okay. Pero también hay diferentes factores a otras enfermedades que no necesariamente es cáncer. Como que la más frecuente y la que siempre me hacen preguntas en la consulta es para la formación de piedras o cálculos o litos en las vías urinarias. Y el principal factor es la deshidratación, es decir, no tomar suficiente agua o estar en periodos o en trabajos que incluyan el estar sudando demasiado, provoca deshidratación y eso predispone a la formación de piedras.
Oigan, y eso es muy común, desafortunadamente, ¿no? La Sí, formación de piedras. fíjate que es una de las enfermedades más comunes, sobre todo en climas muy cálidos, aquí en Cuernavaca, y Claro. bueno, las personas que viven en Guerrero tienden a tener una alta prevalencia de esta enfermedad. En primera, por el tipo de trabajo que tienen, por el clima, y sí se ha demostrado que el agua que se consume en esas áreas tienen más cantidades de sales que las que se consumen tal vez en una ciudad que no esté tan cerca del mar, y eso también les predispone a más formación de piedras. Doctor, hablando específico de esto, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos daría como prevención precisamente para este tipo de piedras que podemos tener en riñones? Claro, específicamente o lo que se ha visto, y esto no es algo nuevo, digo, ya se sabe, se han hecho muchos metaanálisis precisamente de esto, cuál es la principal acción, y todos concluyen, tanto los americanos como las sociedades europeas, que es la ingesta de agua. Es decir, la ingesta de 2 litros de agua en aquellos pacientes que tienen predisposición, o sea, que hayan tenido un evento, o familiares que han tenido eventos, la ingesta de 2 litros de agua es lo ideal. Se ha intentado buscar si la dieta, ¿no? Porque antes se tenía este mito que si dejabas de consumir calcio, porque las piedras son de calcio, ¿no? Realmente no, de hecho se empeoraba. Los pacientes que dejaban de tomar productos lácteos, que no comían tortilla, hacían más piedras, porque a final de cuentas el cuerpo necesita calcio, y si no lo obtiene de la dieta, lo obtiene de los huesos, entonces resultaba peor. Okay. También el clásico mito de que si las bebidas carbonatadas producen piedras también ya se desmintió. Incluso, digo, esto no me gusta decirlo con los pacientes porque lo toman como una vía de poder tomar, pero la cerveza es un producto, un alimento que, al contrario de que uno pensaría que forma piedras, de hecho ayuda a que no se formen porque es un diurético. Entonces, a final de cuentas, con esto se demuestra que todo aquello que te haga orinar un poco más, la ingesta de agua o alimentos que puedan ser diuréticos, agua de Jamaica, la cerveza o así, ayudan a que no se formen piedras, es decir, las previenen. Ok, incluso corrí una carrera donde al final nos dieron una cerveza. O sea, al final terminas ya los 5 o 10 kilómetros que se corrieron, y una cervecería que patrocinó la carrera te daban una lata de cerveza, y ahora encuentro un poco más la lógica, ¿no? Claro, sí, obviamente digo, esto tiene que ir acompañado con agua, porque eso claro. también a veces cuando les dices esto, piensan que ya no tienen que tomar agua, no, o sea, va acompañado, pero sí tiene un poco de lógica. Después de correr un diurético te ayuda a forzar un poco más los riñones, pero hay que hidratarte. Podría hacer alguna otra actividad física, ¿no? O alguna otra actividad, así es. Muy bien. Y regresando un poco y tomando esto de la dieta, me gustaría que nos compartiera un poco más acerca de cómo puede afectar nuestra dieta y el estilo de vida a la salud urológica, que sabemos que perfectamente, como a todo nuestro cuerpo y nuestra salud, afecta este tipo de situación, pero en específico nos podría platicar. Claro, mira, en la dieta igual es un poco más variado, ¿no? Porque ninguna dieta es la ideal. Se ha dicho que la dieta mediterránea es la mejor. Ahorita está de moda. Está muy de moda, ¿no? Se ha dicho que las dietas bajas en grasas igual son lo ideal o así, ¿no? Realmente no se ha visto una dieta que sea superior a la otra. Sí hay cierta relevancia en ciertos tipos de padecimientos. Los pacientes, un ejemplo, ¿no? Muy sonado, en Japón, tienen baja incidencia de cáncer de colon. Pero tienen mucha incidencia al contrario de cáncer gástrico. O sea, entonces hay dietas que sí te ayudan en algunas cosas, pero tal vez te perjudican en otras. Por eso una dieta balanceada es lo ideal. Ahora, eso sí, dietas altas en grasas saturadas, altas en carbohidratos, te predispone a tener obesidad, te predispone a factores cardiovasculares, y esos factores son los que predisponen a otras enfermedades. Más específicamente, los pacientes que tienen síndrome metabólico sí tienen más riesgo de presentar, no es tanto, pero sí se ha demostrado que tienen un poco más de riesgo, tanto en cáncer de próstata como en cáncer de riñón, incluso se está estudiando un poco en cáncer de vejiga, ¿no? Pero aparte del cáncer, la obesidad, síndrome metabólico, obviamente incluyendo la diabetes, la presión alta, todo esto, te predispone también a la disfunción eréctil. Entonces, como también parte de las enfermedades que tratamos es la disfunción, esto va englobado a una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas.
Información que debemos de tomar en cuenta y de verdad es que yo los invito a que vuelvan a ver lo que es este consultorio a través de YouTube en Diario de Morelos 1 porque hay datos que se nos pueden escapar. Sabemos que también están haciendo otra actividad, pero son importantes para nuestra salud. Y una pregunta que le quiero hacer, señales de alarma que indican que alguien ya debe de acudir pero inmediatamente al urólogo, porque pues así somos desafortunadamente. Claro. Lo que queremos es cambiar esto precisamente a través de el consultorio de Miguel y no esperarnos hasta que ya tengamos que ir de urgencia precisamente con un urólogo. Claro. Sí, mira, el principal, y esto fíjate, se los digo mucho a mis alumnos, el principal factor o que tienen que tener muy en cuenta es la hematuria. ¿Qué quiere decir esto? Sangre en la orina. Okay. Puede no ser nada, la gran mayoría de las veces es una infección, una inflamación, pero también nos puede indicar algo más, y hablando muy específico, y perdón que sea tal vez tan repetitivo, pero los tipos de cáncer, muchos se presentan con sangrado en la orina, que si se detectan a tiempo es curable. Si no se detecta a tiempo, lamentablemente, pues no, son paliativos ya los tratamientos. Ahora, otro factor de riesgo que igual no es muy importante, digamos, entre comillas, de que si no va, se muere, ¿no? Pero sí, hablando un poquito aquí, el tema de la disfunción. En pacientes jóvenes, cuando se presenta muy moderado o muy severo, se ha visto que es un factor predictivo a 10 años para una enfermedad cardiovascular. ¿A qué me refiero? Si un paciente con edad de 40, 50 años tiene una disfunción eréctil muy severa, si no cambia su estilo de vida o no se va a revisar, en 10 años seguramente va a tener un infarto. Ok. Yo quiero que ustedes de verdad tomen en cuenta todo esto y me impacto por el tema del tema, pero muchas veces no tomamos en cuenta este tipo de señales o de síntomas, ¿no? Y por eso quiero que hablemos ahora de cáncer en específico, doctor. Okay. Hablando ya de estos temas que nos trae ahorita aquí al consultorio, me gustaría que ampliáramos más esto. Claro, fíjate que es un tema que da mucho miedo, ¿no? Realmente el paciente nunca o trata de evitar lo que le preocupa y el tema del cáncer es uno de ellos. Por eso a veces no van a consulta, ¿no? Porque tiene miedo a que le vayan a decir que tiene precisamente cáncer, ¿no? Yo lo que les digo es que no tengan miedo. Afortunadamente, y como hemos estado aquí repitiendo, muchos de los cánceres que son en la vía urinaria son curables si se detectan a tiempo. E incluso, aunque no sean curables, son tratables. Se le ha brindado mucha investigación a estos temas y hay muchos fármacos. Específicamente hablando del cáncer de próstata, este es un poquito más difícil de identificar clínicamente porque no da síntomas, ¿okay? Es un cáncer que pasa silente y cuando da síntomas es porque ya está muy avanzado, ¿no? El clásico dolor de espalda o el cansancio nos quiere decir que el cáncer pues ya está extendido, ¿no? Pero incluso así el cáncer de próstata, y por eso a pesar de que ya hubiera tal vez una metástasis o una expansión, aún así es altamente tratable. Es de los pocos cánceres que tiene un crecimiento lento. De hecho, muchos de los pacientes con un buen tratamiento llevan su vida normal y no fallecen de esto, no tienen ningún síntoma. Pero ese es el chiste, ¿no? Tratarlo para que el paciente pueda llevar su vida normal. Entonces, en este tipo de problemas que no da síntomas, lo principal, al ser la prevención, son los estudios a tiempo. El antígeno prostático, la revisión con el ultrasonido, son pilares fundamentales. Y precisamente le pregunto lo siguiente, ¿con qué frecuencia se debe realizar un chequeo urológico a partir de esto? Ok, el chequeo urológico, si no hay algún factor o algo extra, o sea, digamos una persona común y corriente normal, es cada año. ¿Okay? No es necesario que se hagan antígeno cada 6 meses, cada 3 meses, no. Cada año, una vez al año es suficiente. Por ende es muy fácil, ¿no? Su antígeno y su revisión bastan. Ok, y ahorita que mencionaba lo del cáncer de próstata, me gustaría que nos especificara un poquito más o explicara qué es precisamente este examen de próstata. Claro. En la próstata hay 2 enfermedades que son las más frecuentes y las por excelencia. Una es el crecimiento, que también en los libros, y generalmente lo enseñamos como hiperplasia, así lo van a encontrar, hiperplasia prostática benigna, que no es otra cosa más que el crecimiento de la próstata, que por el mismo crecimiento produce un factor de obstrucción, ¿no? Y la otra enfermedad, que es la que a nosotros nos interesa tal vez puntualmente un poco más, es el cáncer. La diferencia es que una tiene un crecimiento que no te va a ocasionar la muerte, no se va a expandir, sigue funcionando, lo único que obstruye mecánicamente. Y en cambio el cáncer sí es un crecimiento con células que no son normales, ¿okay? Que crecen en descontrol,
que no mueren programadamente como lo hacen todas las células del cuerpo y que no funcionan de manera normal y que se pueden expandir a otros órganos, y esa es la causa realmente que tiene de muerte el paciente, ¿no? Que el cáncer se extiende y que ocasiona disfunción en otros órganos. Muy bien, estamos platicando con el doctor Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo reconstructivo y de mínima invasión, hablando de la primera visita al urólogo o cuándo visitar precisamente al urólogo. Nos están pidiendo sus datos de contacto para poder precisamente agendar una cita con usted, doctor. ¿Nos puede compartir esta información? Sí, claro. Me pueden encontrar en las redes sociales como urologiaavanzada.drruiz o se pueden comunicar directamente con mi secretaria, es 777-418-6139. Actualmente estoy ubicado en el Hospital San Diego, en el consultorio 403. Ahí me pueden encontrar. Y también en algunas ocasiones, no todos los fines de semana, pero podemos estar también en el Ángeles Universidad de la Ciudad de México. Muy bien, y tenemos ya varias preguntas que, si le parece bien, regresando de la pausa, vamos a darle salida para que no se queden ustedes con ninguna duda y nuestro especialista el día de hoy nos apoye con estos temas que son interesantes y además también pues son importantes que nosotros sepamos y no nos quedemos pues de repente con estas preguntas que tenemos ahí que a lo mejor nos da pena hacer o que incluso ni siquiera nos hemos animado a ir a nuestra primera revisión con el urólogo. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99 en este 1 de agosto, el primer consultorio del mes de agosto. Gracias por estar con nosotros a través también de lo que es la 99 y en YouTube, Diario de Morelos 1. Les vuelvo a recordar que ustedes vayan ahí a YouTube, siguen Diario de Morelos 1 y pueden checar el playlist de todos los consultorios que hemos tenido durante este 2024. Y estamos hablando de nuestra primera visita o cuándo acudir con el urólogo, y para eso está nuestro especialista, a quien nuevamente nos están pidiendo sus datos de contacto. Doctor, ¿cómo lo pueden precisamente contactar para hacer una cita con usted? Claro que sí, me pueden contactar en las redes sociales, es urologiaavanzada.drruiz en Instagram, Facebook, o también pueden comunicarse con mi secretaria, es el número 777-418-6139. Perfecto. De cualquier manera, ya saben que en el video de YouTube aparecen los datos para que ustedes también puedan tomarlo en cuenta y ahí también puedan tomar esos datos. Siguen llegando las preguntas. Buenos días, Mike. Nos dice el contacto 30,420. ¿Podrías preguntarle al doctor qué tan confiable son los antígenos prostáticos? Claro. Muchas de las pruebas que nosotros hacemos no son diagnósticas, eso hay que dejarlo muy claro. El antígeno es igual, no es diagnóstico. No, lo que en sí nos dice el antígeno es si algo no está normal. Como dijimos, el cáncer no da síntomas, entonces es el único, estudio no tan invasivo que tenemos que nos indica que algo pudiera estar pasando, como una red flag. Entonces, como tal, cáncer diagnóstico no lo es, ¿no? Eso es algo que dejarlo bien específico, pero sí nos orienta a decir que algo pudiera estar mal. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si un antígeno prostático está elevado, no necesariamente quiere decir que haya cáncer. Por eso tenemos que confirmarlo con otro estudio. Perfecto. Miguel, tengo un testículo inflamado, me hicieron estudios y resulta que tenía infección en las vías urinarias y me recetaron antibióticos y no funcionó, quedó igual. ¿Qué me recomienda el doctor? Ok, aquí hay que ver primero si tiene algún otro síntoma, fiebre, náusea, malestar general. Si solamente es el dolor y la inflamación no ha cedido, probablemente tal vez el tratamiento antibiótico que le dieron no fue el más acertado. Habría que hacerle tal vez algún cultivo especial, porque muchas de las bacterias hoy en día son muy resistentes a los fármacos. Ahora, si solamente es la pura induración, o sea que esté duro el testículo, eso sí tarda en sanar, tarda de 2 a 4 semanas en que regrese a su tamaño normal. Entonces pudiera ser que tal vez le haya funcionado, de que le quitó la infección, pero el proceso de sanación del testículo tal vez todavía no termina. Ok. Y de manera de experiencia personal, doctor, ¿qué tipo de pacientes o por qué han acudido los pacientes? ¿Qué es lo más común por lo cual van a una cita con usted? Claro. Yo creo que el primer lugar de mis consultas tal vez sería pacientes que tienen ya problemas con la próstata, ya sea por crecimiento o por cáncer, ¿no? En el segundo, fíjate que en pacientes, y son jóvenes, mucho tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas sí hay mucha prevalencia de virus de papiloma humano, el VPH. Y en tercero yo creo que están empatados tal vez las enfermedades por piedras, cálculos, y el tema de disfunción eréctil.
Muy bien. Y hablando un poquito precisamente de cómo se relacionan las enfermedades de transmisión sexual con la salud urológica, ¿nos podría hablar un poco más de esto? Claro. Aquí también hay mucha, tal vez, información ahí sesgada y mucho la culpa es el Internet y también nosotros los médicos porque no damos una información tal vez tan clara, ¿no? La gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son curables, ¿no? Eso es un hecho. Hay otras que no, y esos son los que tenemos que tener mucho cuidado, específicamente hepatitis C y VIH, ¿no? Que la hepatitis C ahí se puede curar, sí, pero tiene secuelas, ¿no? Okay. Pero la gran mayoría de las otras, y que son el gran grosor de las consultas y de las infecciones, la gonorrea, clamidia, que ocasionan algo que se le conoce como uretritis, y el VPH. Ahora, sí se relaciona, ¿por qué? Porque a final de cuentas, muchas de estas bacterias ocasionan síntomas tal vez no tan severos para que el paciente vaya a una consulta, piensa que es algo normal y vuelve a tener relaciones sexuales. Entonces, la enfermedad sigue avanzando y sigue expandiéndose, ¿no? Entonces, por ende, sí es importante que ante la mínima sospecha de que algo no está normal, una infección pudiera estar ahí, entonces hay que tratarla. ¿Cómo podemos definir que está normal? Porque nosotros dentro de nuestra cabecita decimos, no, esto es normal, porque no queremos acudir, porque tenemos miedo y vergüenza. Sí, justamente. Hablando específicamente de estas enfermedades, la uretritis, que es lo que ocasiona la gonorrea y la clamidia, es un poco aparatoso en cuanto al ardor. O sea, da mucho ardor, ya sea al orinar, o incluso sin orinar. Puede estar caminando el paciente y tiene ardor. Muchos de hecho lo refieren como si incluso sintieran piquetes, ¿okay? Por dentro. Y el segundo síntoma o que nos orienta tal vez a que pudiera algo estar no bien es que secretan un líquido entre blanquecino o incluso amarillo verdoso a través del pene. Algunos incluso lo llegan a confundir o piensan que precisamente es líquido preseminal o el famoso esmegma. Y por ende no acuden, pero si es un líquido que está constante, eso no es normal. Y la tercera, obviamente si hay alguna lesión, verruga, algún enrojecimiento, alguna roncha, eso sí, pues prácticamente escapa de la normalidad, ¿no? Muy bien. Ya casi para despedirnos, doctor, ¿nos podría hablar de algunos mitos que existan, que sean de los más comunes con las visitas al urólogo o exámenes urológicos, que estén más presentes y que en su experiencia, por supuesto, usted haya tenido en general también en el mundo de la urología? Claro. Yo creo que, bueno, el mito primero que ya desmentimos del tacto rectal, que no necesariamente se tiene que hacer en la consulta o no a todos los pacientes. El segundo, se piensa, fíjate, mucho de que las enfermedades, incluso de la próstata, a veces son infecciosas que se pueden contagiar a la pareja, ¿no? Como tal, esas enfermedades o el tema de la próstata, piedras, eso no se contagia, ¿ok? Eso pueden estar tranquilos, no pasa nada. Sin embargo, las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo dice, pues sí, se contagian. Entonces, ahí sí, incluso les tenemos que dar tratamiento tanto al paciente como a la pareja. Entonces, por ende, sobre todo si ellos sospechan tal vez de que hay una enfermedad de transmisión sexual, por eso les sugerimos tal vez acudir primero solos para dar, obviamente, recomendaciones y se pueda abordar el tema de una manera tal vez más tranquila, ¿no? Muy bien. Aunque ya lo repetimos, sí me gustaría nuevamente pues recalcar que debería esperar un paciente durante su primera visita al urólogo. Claro. Que miren, tenemos miedo, tenemos vergüenza, lo he repetido constantemente y usted también, doctor, pero creo que es importante dejar claro este mensaje, ¿no? Sí, está muy bien lo que les diría y que pueden esperar. Siempre van o no deberían esperar un ambiente de hostilidad. Siempre, evidentemente, estamos para ayudarlos. Entonces, siéntanse con la confianza de que los vamos a tratar bien, a escuchar y resolver sus problemas de la mejor manera posible. Ahora, no tiene por qué sentir vergüenza. Todos en algún punto tenemos que ser pacientes. Ninguna enfermedad, o no estamos exentos de tener o de estar siempre sanos. Entonces, por ende, ante la mínima sospecha, acudan. Es mejor una consulta a tiempo y la prevención que a lo mejor una enfermedad que ya no pueda ser reversible, ¿no? Y en tercero, no se les va a hacer ningún estudio, ninguna exploración que ustedes no estén conscientes y que no estén de acuerdo, ¿no? Evidentemente se les sugiere, se les da los pasos a seguir y ustedes son libres de decidir si evidentemente quieren que hagamos los estudios o realmente no. Entonces, por ende, se les brinda toda la información necesaria al momento de la consulta para que no queden dudas y que pues, prácticamente estén tranquilos con lo que se les está explicando, con el problema que tienen y cómo los podemos ayudar.
Muy bien. Doctor, nuevamente sus formas de contacto para la gente que nos está pidiendo para tener una cita con usted. Sí, claro. Redes sociales, urologiaavanzada.drruiz. También, bueno, no dije el correo, se me había olvidado, igual urologiaavanzada.drruiz@gmail.com. Y mi número de secretaria en el consultorio es 777-418-6139. Actualmente estoy ubicado aquí en Cuernavaca, en el Hospital San Diego, consultorio 403. Pero también pertenecemos a la red de médicos de Altea. Ok, pues gracias. Es el doctor Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo reconstructivo y de mínima invasión, formación profesional con especialidad en urología en el Hospital General de México, máster en cirugía reconstructiva masculina y andrología en la Universidad de Salamanca, España, maestría en administración de hospitales, Universidad Anáhuac y especialidad en gestión en salud y bienestar corporativo por la Universidad Anáhuac. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Información valiosísima, como siempre, aquí en el consultorio de Miguel. Lo invitamos a que regrese con nosotros porque hay algunas preguntas que se quedaron todavía pendientes de poder contestar para nuestra audiencia. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación y cuando me digas, aquí estaré. Perfecto, gracias. Bueno. Vamos a música y ya regresamos con Chavorrucos y Millennials y regresamos en la próxima semana al consultorio de Miguel aquí en la 99.